hay algo que casi nadie percibe. El mundo que ves no está desordenado. Está reflejando exactamente el estado interno que sostienes cuando tu estado está fragmentado. Todo afuera parece resistencia. Cuando tu estado está inestable, la realidad se siente caótica. Pero en el instante en que algo dentro de ti se ordena, algo invisible comienza a reorganizarse. Afuera, no porque hiciste más, no porque luchaste más, sino porque dejaste de emitir confusión. La realidad no responde a tus palabras, responde a tu estructura interna. Y cuando tu estructura se estabiliza, el mundo empieza a reconfigurarse sin esfuerzo en sí. Esto ya está resonando contigo. Dale like ahora y activa el hype, no como apoyo superficial, sino porque cuando este mensaje se expande, toca a quienes están listos para ordenar su campo interno. Quédate, porque hoy vas a entender por qué todo comienza cuando tu estado deja de oscilar a lo que llamas caos. Muchas veces no es caos, es desalineación. Desalineación entre lo que dices y lo que sientes, entre lo que afirmas y lo que temes, entre lo que deseas y lo que realmente esperas que suceda. Tu estado no es solo una emoción pasajera, es la configuración base desde donde interpretas la realidad, y esa configuración organiza tu percepción. Ansí estás ansioso, percibes amenazas. Ansí estás inseguro, percibes obstáculos. Si estás disperso, percibes confusión. El mundo no cambia de forma aleatoria. Ansé ajusta al lente interno con el que lo miras, aun cuando tu estado es inestable. Tu energía fluctúa en un día. Estás convencido, al siguiente dudas, en un momento confías, después retrocedes mentalmente. Esa oscilación es información y el entorno responde a esa información. No responde a tus promesas internas, responde a tu vibración sostenida en la mayoría. Intenta resolver afuera lo que nunca estabilizó adentro. Cambian. Estrategias cambian. Rutinas cambian entornos, pero no cambian su estructura interna. Y por eso el patrón se repite, porque la estructura crea el resultado. Imagínate una antena que emite señal constantemente. No importa lo que digas con la boca. La señal real es lo que el campo recibe en sí. La señal es miedo. Recibirás situaciones que activan miedo. Si la señal es urgencia, atraerás presión en sí. La señal es duda. Experimentarás incertidumbre. No es magia, es coherencia vibracional. El problema no es que no estés haciendo suficiente. El problema es desde dónde lo estás haciendo. Ansí actúas desde tensión. Generas tensión. Si decides desde carencia, perpetuaus carencia. Si te mueves desde desesperación, amplificas resistencia. El estado precede al resultado siempre. Por eso, cuando alguien realmente se estabiliza, algo cambia de inmediato en su entorno, no necesariamente las circunstancias externas, sino la forma en que interactúa con ellas. Su mirada se vuelve firme, su respiración más profunda, sus decisiones más claras. En esa claridad reorganiza el campo, porque cuando tu estado se ordena, dejas de emitir interferencia. La interferencia nace de la contradicción interna, decir que confías, mientras anticipas fracaso, decir que estás listo, mientras dudas de ti, decir que avanzas, mientras esperas validación. Esa contradicción es ruido y el ruido crea desorden. Cuando el ruido desaparece, la realidad se simplifica. No necesitas más intensidad, necesitas estabilidad. No necesitas emoción extrema, necesitas coherencia constante. La estabilidad no es frialdad, no es desconexión, es dirección sostenida, es mantener tu centro, incluso cuando el entorno aún no se ha reorganizado. Si tu estado depende de lo que ocurre afuera, entonces el mundo
siempre tendrá el control. Pero, si tu estado es independiente del movimiento externo, entonces tú te conviertes en el punto de orden y el punto de orden reorganiza. El sistema aquí está la diferencia entre forzar y estabilizar. Es intentar mover el mundo desde la presión. Estabilizar es permitir que el mundo se ajuste a tu coherencia. Cuando fuerzas agitaos, ulagu cuando te estabilizas. El agua se calma, ipsilon en la calma. ¿Ves? Ambes oportunidades que antes no notabas. Ambes soluciones que antes ignorabas, ambes caminos que antes parecían invisibles. No porque aparecieron de la nada, sino porque ahora tu percepción está ordenada. El orden interno amplifica la claridad externa y la claridad externa reduce la fricción an. Por eso cuando alguien verdaderamente se ordena por dentro, las conversaciones cambian, las decisiones cambian, las relaciones cambian, el mundo no se vuelve perfecto, se vuelve coherente, ajorá en change. Esto profundamente no necesitas controlar cada variable, necesitas estabilizar tu centro, no necesitas anticipar cada escenario, necesitas sostener dirección. Cuando tu estado deja de oscilar, tu energía deja de dispersarse. Y cuando tu energía deja de dispersarse, tu presencia se vuelve poderosa, no por volumen, sino por consistencia. El mundo se reorganiza alrededor de lo que es consistente, no alrededor de lo que es intenso. Si decides hoy estabilizar tu campo interno, algo comenzará a cambiar, tal vez no de inmediato afuera, pero sí inmediatamente adentro, y ese cambio interno es la semilla de toda reconfiguración externa. En sí, estás dispuesto a asumir que tu estado es el punto de partida de tu realidad. Escribe en los comentarios: a mi estado ordena mi realidad. No como frase vacía, sino como compromiso interno, porque todo comienza cuando tu estado deja de oscilar, y cuando eso ocurre, el mundo inevitablemente se reconfigura. Lo que voy a decir ahora puede incomodar a muchos. No estás esperando que el mundo cambie, estás esperando sentirte diferente para permitir que el mundo cambie, y mientras sigas esperando esa sensación perfecta, seguirás postergando tu estabilidad. A la mayoría cree que primero deben ver señales externas para tranquilizarse en un mensaje, una respuesta, un resultado, una confirmación, pero ese mecanismo es exactamente lo que mantiene el estado oscilando. Porque cuando tu estabilidad depende de algo externo, tu centro nunca es firme en un día, todo parece alineado al siguiente. Cualquier pequeño movimiento afuera te desestabiliza. Eso no es falta de capacidad, es falta de estructura interna. Tu estado no puede ser una reacción, tiene que ser una decisión. Y aquí está el punto profundo en estabilizar. Tu estado no significa que no sentirás emociones intensas. Intensas significa que no permitirás que esas emociones redefinan tu identidad. Puedes sentir miedo sin convertirte en miedo. Puedes sentir incertidumbre sin convertirte en duda. Puedes sentir presión sin convertirte en caos. La diferencia está en quién dirige sí. La emoción dirige, el mundo se vuelve impredecible. Si tu conciencia dirige, el mundo se vuelve navegable. Tu estado interno es como el eje de una rueda. Si el eje está firme, la rueda gira con estabilidad. Ansí, el eje está flojo, todo vibra, todo tiembla, todo se desajusta. No necesitas que la rueda deje de girar, necesitas que el eje esté centrado. La vida siempre se moverá, siempre habrá cambios, siempre habrá estímulos, pero si tu centro es sólido, esos estímulos no te fragmentan cuando tu estado
está ordenado. No reaccionas de inmediato, observas. Esa pausa cambia todo, porque en esa pausa no hay impulsividad, no hay defensa automática, no hay interpretación dramática, solo claridad. Y desde la claridad, las decisiones son distintas, empiezas a hablar con menos necesidad de aprobación, empiezas a actuar con menos urgencia, empiezas a elegir con menos miedo. Y el mundo responde a esa nueva postura, no porque hayas manipulado circunstancias, sino porque tu campo dejó de emitir contradicción, el caos externo. Muchas veces es un reflejo de una mente saturada, han demasiadas opciones, demasiadas comparaciones, demasiadas expectativas. Y cuando tu mente está saturada, tu energía se dispersa. La dispersión es pérdida de poder, aun cuando estás en 1000 direcciones mentales al mismo tiempo. Tu señal se debilita y una señal débil no reorganiza nada. Por eso, la estabilidad es concentración emocional. No es rigidez, es foco, es elegir una dirección interna y sostenerla. Incluso cuando el entorno no confirma nada, todavía a la mayoría abandona su coherencia demasiado rápido ante un pequeño retraso y dudan una pequeña crítica y retroceden una pequeña incertidumbre y cambian de narrativa. Pero la realidad necesita consistencia para reorganizarse. Ansí, cambias tu estado cada vez que algo externo se mueve. El mundo no sabe qué patrón estabilizar. Imagínalo como un sistema que se ajusta a tu frecuencia dominante. Ansí, esa frecuencia cambia cada día. El ajuste nunca se completa. Por eso algunos sienten que siempre están comenzando de nuevo. No es que no tengan capacidad, es que no sostienen estabilidad el tiempo suficiente. La coherencia sostenida es lo que transforma, no el entusiasmo momentáneo, no la motivación explosiva, no la intensidad emocional, la coherencia, o cuando te despiertas y eliges calma antes de mirar el teléfono, cuando respiras profundo antes de responder, cuando decides no reaccionar automáticamente, ahí estás ordenando tu estado y cada microdecisión construye estructura. Esa estructura interna se convierte en presencia y la presencia reorganiza dinámicas, a las conversaciones cambian. Cuando tu energía es estable, las oportunidades se perciben. Cuando tu mente está clara, las soluciones aparecen. Cuando tu emoción no está distorsionando tu percepción. Nada mágico, nada místico, estructura. El mundo no necesita que seas perfecto, necesita que seas consistente. ¿Sí? Hoy estás estable y mañana estás en pánico. La señal se vuelve incoherente y la incoherencia genera fricción. Por eso la disciplina emocional es libertad, no es represión, es dirección, es saber que tu estado no puede depender del comportamiento de otros, no puede depender del resultado inmediato, no puede depender del reconocimiento. Tu estado es tu responsabilidad y cuando aceptas eso, recuperas poder. Porque ya no esperas que el entorno te calme, tú eliges calmarte. Ya no esperas que alguien valide tu valor. Tú sostienes tu valor internamente. Ya no esperas que todo esté resuelto para sentir seguridad. Tú decides estabilidad, incluso en medio del movimiento, y en ese momento algo comienza a reorganizarse, tal vez, primero en tu postura, luego en tus palabras, después en tus decisiones y finalmente en tus resultados. Pero el orden siempre comienza dentro de sí. Realmente decides dejar de oscilar y empezar a sostener coherencia. Escribe en los comentarios: hoy estabilizo mi campo, no como esperanza, como elección, porque cuando declaras estabilidad, tu mente empieza a alinearse con esa dirección. Y cuando tu estado se vuelve dirección, el mundo ya no te arrastra. Empieza a ajustarse a ti. Quédate, porque lo que viene ahora
es el punto donde la mayoría entiende por qué ha estado saboteando su propia reconfiguración sin darse cuenta. Existe una razón por la cual muchas personas sienten que están haciendo todo correcto. Y aún así, nada termina de acomodarse. No es falta de esfuerzo, no es falta de intención, es inestabilidad invisible, porque puedes estar tomando decisiones correctas desde un estado incorrecto. Y el estado siempre tiene más peso que la acción han. Puedes iniciar un proyecto desde entusiasmo, pero si internamente hay miedo, el miedo filtra cada movimiento. Puedes comenzar una relación desde ilusión, pero si internamente hay inseguridad, la inseguridad colorea cada gesto. Puedes hablar con confianza, pero si por dentro dudas de tu valor, esa duda se transmite. El mundo no escucha lo que dices, percibe lo que sostienes. Tu estado es el tono base de tu experiencia en sí. Ese tono es inestable, todo se siente inestable. Si ese tono es fragmentado, todo parece dividido. Por eso muchas veces la realidad no necesita más acción, necesita más coherencia. La coherencia no es intensidad, es alineación. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces apuntan en la misma dirección. Y esa alineación no se logra empujando más fuerte, se logra reduciendo. Contradicción. A la contradicción interna es sutil. Quieres avanzar, pero temes perder. Quieres crecer, pero temes cambiar. Quieres estabilidad, pero alimentas drama mental. Esa mezcla genera interferencia y la interferencia distorsiona el campo. Imagina una señal de radio. Sí, la frecuencia está clara. El sonido es limpio. Sí, la frecuencia está alterada. Hay ruido. No importa cuánto subas el volumen, si la señal está distorsionada, el mensaje no es claro. Así funciona tu estado interno. No importa cuánto trabajes, si la frecuencia emocional es caótica, los resultados reflejan esa incoherencia. La estabilidad es una decisión repetida. No se trata de sentirte perfecto se trata de volver a tu centro cada vez que te dispersas, porque te vas a dispersar. Eso es humano. La diferencia está en cuánto tiempo permaneces disperso. Alguien inestable vive reaccionando, alguien estable observa antes de responder. Y esa diferencia cambia destinos. Cuando reaccionas sin pausa, refuerzas patrones antiguos. Cuando observas y eliges conscientemente, interrumpes el ciclo. La mayoría vive atrapada en micro reacciones automáticas. Un mensaje que no llega genera ansiedad. Una crítica pequeña genera defensa. Un retraso leve genera frustración. Y cada micro reacción altera el estado. Si alteras tu estado constantemente, tu campo nunca se consolida. La realidad necesita estabilidad para reorganizarse en sí. Hoy sostienes confianza y mañana dudas profundamente. El entorno no encuentra patrón dominante y sin patrón dominante no hay reconfiguración consistente. Aquí está el error común. Esperas sentirte seguro después de ver resultados, pero los resultados llegan cuando ya te sientes seguro. Internamente, esperas calma después de que todo esté resuelto. Pero la resolución externa ocurre cuando la calma ya está presente. Es un cambio de orden. Primero estado, luego entorno, primero estructura interna, luego reorganización externa. Así inviertes ese orden. Vives en espera permanente. La estabilidad es energía sostenida sin necesidad de confirmación inmediata. Es mantener dirección aunque el entorno no aplauda. Es sostener coherencia aunque nadie la valide. Y eso es poder. No, el poder de controlar circunstancias, el poder de no ser arrastrado por ellas, aun cuando tu estado está ordenado. Tu percepción cambia y
Cuando tu percepción cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu experiencia cambia todo. Comienza en un lugar invisible. A la estabilidad no hace ruido, no necesita demostración. Es silenciosa, es una respiración profunda. Antes de hablar, es una pausa. Antes de reaccionar, es una decisión interna que nadie más ve. Pero el campo lo percibe, las personas lo perciben. La dinámica cambia cuando tu energía deja de fluctuar, porque la mayoría está acostumbrada a interactuar con inestabilidad. Aun cuando alguien sostiene coherencia, se convierte en referencia no por imponer, sino por consistencia, y la consistencia reorganiza sistemas AN. Si tu estado depende de aprobación, perderás equilibrio cuando no la recibas. Si tu estado depende de resultados, oscilarás cuando no sean inmediatos, pero si tu estado depende de tu elección interna, recuperas autonomía. Y la autonomía estabiliza el campo. Piensa en esto profundamente. ¿Cuántas veces cambias tu narrativa en un solo día? Por la mañana crees que todo está alineado, por la tarde dudas, por la noche te cuestionas. Esa oscilación constante impide consolidación. La reconfiguración necesita permanencia a no perfección. Permanencia aun cuando decides que tu estado no será negociado por circunstancias pequeñas. Algo comienza a alinearse. Tal vez el entorno aún no se mueva, pero tu energía sí. Y cuando tu energía se estabiliza, tu presencia se vuelve diferente, más clara, más firme, más simple. Y en esa simplicidad desaparece la fricción innecesaria. La mayoría complica lo que podría resolverse con coherencia, porque quieren garantías externas antes de sostener estabilidad interna. Pero el orden verdadero no depende de garantías, depende de dirección en sí. Decides sostener dirección, aunque el entorno todavía no confirme nada. Estás construyendo estructura, y la estructura es lo que sostiene resultados duraderos. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a sostener coherencia? Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios: hoy estabilizo mi campo. No lo escribas por hábito. Escríbelo si realmente eliges dejar de oscilar con cada estímulo externo, porque cuando decides estabilizarte, dejas de esperar que el mundo te ordene y empiezas a convertirte en el punto desde donde todo se reorganiza. Hay un momento silencioso en el que todo cambia. No ocurre afuera. Primero, ocurre en un punto interno casi imperceptible. Es el instante en que dejas de negociar tu estabilidad. Hasta ahora, has intentado sostener coherencia, pero solo mientras las cosas iban bien. Solo mientras el entorno no te desafiaba, solo mientras nada tocaba tus inseguridades más profundas. Pero la verdadera estabilidad se revela cuando algo externo intenta desordenarte. Ahí se ve si tu estado es reacción o estructura, porque es fácil sentirse centrado cuando todo fluye. Es fácil sentirse seguro cuando hay confirmación. Es fácil hablar de coherencia cuando nadie cuestiona tu dirección. La prueba real aparece cuando hay silencio donde esperabas respuesta, cuando hay retraso donde querías rapidez, cuando hay incertidumbre donde querías control. Ese es el punto exacto donde muchos se desconfiguran, no por falta de capacidad, sino porque todavía no han integrado el principio fundamental. Tu estado no puede depender del comportamiento del mundo. Si tu calma depende de que todo salga como esperas, no es calma, es expectativa. Si tu seguridad depende de que otros validen tu valor, no es seguridad, es dependencia. Sí, tu estabilidad depende de resultados inmediatos,
no es estabilidad, es negociación constante. Y el campo percibe esa negociación. La estabilidad real no es frágil, no es emocionalmente volátil, no es teatral, es sobria. Es un punto interno que permanece incluso cuando el entorno todavía no se ha reorganizado. A muchos creen que reconfigurar la realidad significa que todo cambiará rápidamente. Pero el proceso es más sutil. Primero cambia tu interpretación, luego cambia tu reacción, después cambia tu conducta y finalmente cambia tu entorno. Pero si interrumpes el proceso a mitad, todo vuelve al patrón anterior, a la mayo. Ría interrumpe demasiado pronto. Sostienen coherencia unos días, respiran mejor unas semanas, mantienen dirección un tiempo, pero cuando no ven transformación inmediata, regresan al antiguo estado y el campo vuelve a desordenarse porque la reorganización necesita continuidad. Imagínalo como un sistema que está intentando recalibrarse. Si tú mismo alteras el patrón cada vez que dudas, la recalibración nunca se completa. A la coherencia sostenida genera un nuevo punto de equilibrio, y ese nuevo equilibrio atrae nuevas dinámicas, pero debes entender algo más profundo. No solo se reorganiza el entorno, se reorganiza tu identidad. Cuando tu estado se estabiliza de verdad, ya no reaccionas igual ante lo que antes te desestabilizaba. Situaciones que antes activaban ansiedad, ahora generan observación. Palabras que antes dolían, ahora se procesan con claridad. Silencios que antes generaban miedo, ahora se interpretan con neutralidad. Eso es evolución estructural, no es emoción intensa, es madurez energética, y esa madurez transforma la forma en que el mundo interactúa contigo. Porque el mundo no solo responde a tu energía, también responde a tu identidad dominante. Si internamente te identificas con carencia, reaccionarás como alguien que teme perder. Si te identificas con inseguridad, actuarás como alguien que necesita aprobación. Si te identificas con urgencia, tomarás decisiones aceleradas. Pero cuando tu identidad interna es coherencia, todo cambia. No buscas validación constante, no necesitas respuestas inmediatas, no interpreta cada silencio como rechazo, y en ese nuevo estado, la realidad deja de parecer amenazante, el miedo pierde intensidad, la presión pierde peso, la urgencia pierde control, y cuando esas fuerzas pierden control sobre ti, el entorno pierde la capacidad de desordenarte. La estabilidad no elimina desafíos, elimina la reacción automática ante ellos, y esa diferencia es enorme porque la reacción automática perpetúa ciclos. La respuesta consciente los interrumpe. Cada vez que eliges sostener coherencia cuando sería más fácil reaccionar, estás consolidando un nuevo patrón. Ese patrón repetido se convierte en estructura, y la estructura es lo que reconfigura la realidad. No es afirmación repetida sin dirección. No es pensamiento positivo superficial, es presencia estable, es respiración profunda cuando el impulso es apresurarse, es silencio cuando el impulso es defenderse, es claridad cuando el impulso es dramatizar. La estabilidad es poder sin ruido, y el poder silencioso es el que reorganiza sistemas complejos. El mundo no necesita que grites tu transformación, necesita que la sostengas. Cuando la sostienes, algo cambia en la forma en que otros te perciben. Tu energía deja de buscar, empieza a atraer. En tu postura deja de implorar, empieza a afirmar. Tu mirada deja de pedir,
empieza a dirigir. Eso es. Reconfiguración. No es que el mundo mágicamente se vuelva perfecto, es que ya no interactúas desde el antiguo patrón y al cambiar tu interacción, cambian las respuestas que recibes, las dinámicas que antes eran tensas, se suavizan a las oportunidades que antes parecían lejanas, se acercan a las decisiones que antes te paralizaban, se simplifican porque el orden interno simplifica el entorno. Cuando tu estado es claro, tu camino también lo es. La confusión externa muchas veces es proyección de una narrativa interna no resuelta. Cuando resuelves la narrativa interna, la percepción externa se limpia, y cuando la percepción se limpia, la acción se vuelve precisa. No necesitas más información, necesitas más estabilidad. No necesitas más estrategias. Necesitas más coherencia. No necesitas más control, necesitas menos oscilación. Cada vez que eliges permanecer centrado en medio del movimiento, estás entrenando tu sistema para un nuevo nivel, y ese entrenamiento crea solidez. La solidez genera confianza. La confianza genera dirección. La dirección genera resultados. Pero todo comienza en el punto invisible, donde decides no fragmentarte. Ese punto es pequeño, silencioso, interno, pero cuando lo sostienes el tiempo suficiente, el mundo no tiene opción. Se reorganiza, no por presión, no por exigencia, no por desesperación, sino porque la coherencia es magnética, y cuando tu estado deja de oscilar definitivamente, la realidad ya no tiene referencia para desordenarse, empieza a alinearse con la estructura que tú mismo has consolidado. Ahora entiende esto con absoluta claridad. El mundo no estaba esperando que hicieras más. Estaba esperando que dejaras de fragmentarte. Durante años te enseñaron que el cambio viene de la acción constante, que si algo no se mueve, debes empujar, que si algo no responde, debes insistir, que si algo no llega, debes esforzarte el doble. Pero nadie te explicó que el movimiento sin estructura interna solo amplifica el desorden. Si corres con la mente caótica, solo llegarás más rápido al mismo punto de confusión. Si decides desde miedo, solo crearás escenarios que validen ese miedo. Si actúas desde urgencia, perpetuarás la sensación de que siempre falta algo. La reconfiguración real comienza cuando dejas de perseguir y empiezas a sostener. Sostener calma, cuando sería más fácil reaccionar. Sostener dirección, cuando el entorno aún no confirma nada. Sostener coherencia, cuando otros todavía dudan. Ese es el verdadero punto de inflexión. No es espectacular, no es dramático, no es visible para todos. Es interno, y precisamente por eso es poderoso, porque cuando tu estado se vuelve estable de manera definitiva, algo cambia en tu campo. Ya no estás intentando convencer al mundo de que estás listo. Ya no estás intentando probar tu valor. Ya no estás intentando forzar alineación. Simplemente eres coherente, y la coherencia es magnética. Las personas comienzan a percibir tu energía diferente, no porque digas más, sino porque transmites estabilidad. Las decisiones se vuelven más claras, no porque tengas más información, sino porque tu mente ya no está dividida. Las oportunidades parecen llegar con menos fricción. No porque el mundo cambió de repente en sí, no porque tú dejaste de interferir. Es el secreto que pocos comprenden. No necesitas controlar cada variable externa. Necesitas consolidar tu estructura interna. Cuando tu estructura
es firme. El entorno se adapta, puede tardar un poco, puede moverse gradualmente, pero sí adaptado, porque el sistema siempre busca coherencia. Si tú eres coherente, el tiempo es suficiente. El mundo no tiene otra referencia que reorganizarse alrededor de esa coherencia. Aquí es donde muchos abandonan justo antes de que la reconfiguración sea visible. Sostienen estabilidad unos días, respiran mejor unas semanas, pero cuando algo externo no cambia de inmediato, vuelven al antiguo patrón y el ciclo se reinicia. Pero si decides, esta vez, sostener estabilidad, sin negociar con el resultado inmediato, algo distinto ocurre en tu identidad. Cambia. Ya no eres alguien que reacciona, eres alguien que observa. Ya no eres alguien que implora, eres alguien que dirige. Ya no eres alguien que espera confirmación, eres alguien que confirma su propio centro. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad no tiene opción, se ajusta, no porque el universo te premie en sí, no porque la coherencia genera orden. Recuerda esto, en el caos externo muchas veces es un espejo de una mente saturada. A la fricción externa muchas veces es reflejo de una emoción no integrada. En la confusión externa muchas veces es eco de una narrativa interna contradictoria. Cuando limpias esa narrativa, todo se simplifica. No necesitas entender cada detalle del proceso, solo necesitas sostener el estado correcto, el tiempo suficiente. Y el estado correcto no es euforia, no es entusiasmo exagerado, no es intensidad emocional, es estabilidad consciente, es saber que pase lo que pase afuera, tu centro permanece intacto. Y cuando tu centro permanece intacto, la realidad empieza a alinearse, tal vez primero de forma sutil, luego de manera más visible y finalmente de forma evidente pero el orden siempre comienza dentro en sí. Has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya está listo para dejar de oscilar. Así que ahora hazlo consciente, dale like a este video y activa el hype, no como gesto automático, sino como declaración interna de que eliges estabilidad sobre reacción. Cuando este mensaje se expande, alcanza personas que también están listas para ordenar su campo. Y cuando muchas personas estabilizan su estado, el entorno colectivo también se reorganiza en sí. Este contenido resonó profundamente contigo. Vuelve a escucharlo, no una vez, varias veces, porque cada repetición refuerza la estructura interna. Cada vez que lo escuchas, tu mente integra con más claridad, tu emoción se estabiliza más rápido, tu identidad se consolida con más firmeza. A la repetición no es redundancia, es anclaje. Y cuanto más anclado esté este principio en ti, menos volverás a caer en oscilaciones innecesarias. Recuerda siempre, no se trata de forzar la realidad, se trata de estabilizar tu estado. No se trata de controlar el mundo, se trata de ordenar tu estructura. Cuando tu estado se ordena, el mundo se reconfigura. No porque luchaste más, no porque exigiste más, sino porque finalmente dejaste de emitir desorden. Y cuando dejas de emitir desorden, el sistema entero empieza a alinearse con tu coherencia. Ese es el verdadero poder, silencioso, constante, inevitable. Ahora depende de ti sostenerlo.